Muy buenos días, señor magistrado supremo. Buenos días, disculpen la tardanza, estaba cerrando la audiencia anterior que se prolongó más de lo debido. Vamos a continuar con las audiencias de hoy, martes 27 de mayo del 2025, siendo las 10:24. A través de esta audiencia virtual, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Cheto Isoria, va a llevar a cabo la audiencia de tutela de derechos sentada por la defensa de don Lucio Pompeyo Salirrosas, en el proceso seguido en su contra por la presunta comisión de delito de tráfico de influencias agravado y otros en agravio del Estado. Expediente 58-2024-16. Esta audiencia además se registra en audio y video. Voy a acreditar los asistentes. Señora fiscal. Buenos días, señor juez supremo. Buenos días a todos los abogados presentes. Por el Ministerio Público, Nata Duarte Molina, fiscal de la Junta Suprema, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, con domicilio procesal en la avenida CAI cuadra 5, Cabo Quiso, y con casilla electrónica número 106255. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Por la defensa del señor Salirrosas. Muy buenos días a usted, señor juez supremo de investigación preparatoria, a la Fiscalía Suprema, a los demás colegas y a todos los que ven la presente plataforma. En defensa del señor Lucio Pompeyo Salirrosas Guerrero, el abogado Javier Antonio Vizcarra Alarcón, con registro Cal Sur 1453, domicilio procesal en Quirón, Santa Rosa 367, oficina 612, Cercado de Lima, correo electrónico Vizcarra Alarcón Javier Antonio @gmail.com, número móvil 974-326-103 y demás datos ya obrantes en autos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Por la defensa pública. Buenos días, señor magistrado y las demás partes procesales presentes. Abogado defensor público Huber Marcos Lucas Asencios, con registro del Colegio de Abogados de Lima 47.194, casilla electrónica 57.129, correo electrónico boga.oficio@gmail.com, celular 985-185-765, domicilio procesal en el Quirón Carabaya 831, quinto piso, oficina 501, Cercado de Lima, participando en la presente audiencia en calidad de defensa necesaria. Gracias, doctor Lucas. Como verá usted, se encuentra presente el doctor Vizcarra, quien es defensa del señor Salirrosas. Ya, doctor, paso a retirar. Gracias. Agradezco su asistencia a esta audiencia. Muchas gracias. Queda dispensado. ¿Algún tipo? Vamos a escuchar los argumentos de la defensa del señor Salirrosas. ¿Cuánto tiempo necesita, doctor? No podría medirlo, me imagino que será unos 20-25 minutos si me pudiera brindar, poco más, poco menos. Vamos 20 minutos, si necesita más tiempo me avisa. Correcto, muchísimas gracias. Solicito permiso para compartir pantalla, por favor, doctor. Ok, ahí le van a conceder. ¿Me podrían, por favor, confirmar si es que se logra visualizar la pantalla? Se ve perfecto, adelante. Muchísimas gracias, doctor. Estamos aquí presentes, abocados a una audiencia solicitada por esta defensa de tutela de derechos, como bien lo dijo el doctor juez supremo, juez de garantías de investigación, ¿sí? En razón de mi defendido Lucio Pompeyo Salirrosas, por lo siguiente. La tutela de derechos abarca parte de un mecanismo de defensa descrito en el artículo 71 de la norma adjetiva penal, que en el inciso 1 de dicho artículo señala que el imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor todo lo relevante a la Constitución, a sus derechos constitucionales. Y es allí que en el inciso 2 señala que los jueces deberán hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible que tiene derecho, y en el parágrafo E, para esta defensa lo atinado, a no sufrir una restricción no autorizada ni permitida por ley. ¿Sí? Sobre este término, el mismo artículo, señor magistrado supremo, en el inciso 4, señala que cuando el imputado considere que durante la etapa preparatoria sus derechos no son respetados, acude en vía de tutela al juez de investigación preparatoria, que es un juez de garantías constitucionales, para que subsane en este caso la omisión en la que ha incurrido, bajo la óptica de esta defensa, el Ministerio Público. ¿Qué es lo que ha sucedido, señor magistrado juez de garantías? Con fecha 18 de febrero del 2025, la Fiscalía Suprema Transitoria, la segunda, aquí presente, especializada en delitos de corrupción de funcionarios, a través de la disposición 16, comprende a mi patrocinado Lucio Pompeyo Salirrosas Guerrero como parte de una investigación en condición de autor
por un delito presunto de cohecho pasivo específico que está inscrito en el artículo 395 de la norma sustantiva penal. Al respecto, abarca una imputación específica para esta defensa que se considera defectuosa. Señala y dice: se imputa a Lucio Pompeyo Salirrosas Guerrero en su condición de fiscal provincial de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, equipo 3, que se encontraba a cargo de la investigación denominada Los Topos del Frío, haber aceptado o recibido entre junio 2020 a diciembre 2021 de parte de su coinvestigada Luz Elizabeth Peralta Santur promesa, ventaja o beneficio con la finalidad de influir y que favorezca a la empresa minera Las Lomas Doradas respecto a la devolución de 5 barras de oro incautadas en el almacén de Talma el 19 de febrero del 2022. Pero luego, en esa misma disposición, señor magistrado juez de garantías constitucionales, realiza una tipificación específica en la que señala que el tipo penal principal se dará por solamente el verbo aceptar, sin embargo, los demás verbos rectores no los especifica. Dice que siendo autor del hecho que se denota previamente ya leído, por la aceptación de la promesa de donativo, ventaja o beneficio por parte de Elizabeth Peralta Santur con el fin de influir o decidir acerca de la devolución de 5 barras de oro y demás. La tipificación alternativa solamente varía el primer verbo rector y dice: caramba, si yo no logro corroborar, no logro acreditar, superando pues la duda razonable, un extremo de aceptación va a ser recepción. Pero los demás verbos rectores, que son cánones del tipo penal de cohecho pasivo específico, no fueron aclarados. Y es que, señor magistrado, usted, mejor que nosotros como juez de garantías, sabe el derecho penal y es defensor de una constitución. Y el 395, ¿qué es lo que dice? Dice una descripción de verbos rectores aunados a un conector disyuntivo. Y cuando existe un conector disyuntivo en un tipo penal, se le exige, en este caso al director de la investigación, Ministerio Público, defensor de una legalidad, a fin de no recaer en lo que dice el Tribunal Constitucional en el caso Gleiser Katz, un ejercicio arbitrario de la acción penal, que impute de manera específica los verbos rectores separados por este conector disyuntivo. Dice: el fiscal que bajo cualquier modalidad acepte o reciba, segundo ambiente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, a sabiendas que es un hecho, con el fin de, otro ambiente, influir o decidir en asuntos sometidos a otro ambiente, conocimiento o competencia, será reprimido con pena privativa de libertad. Para esta defensa se genera indefensión en el término de la imputación necesaria y concreta, porque este conector disyuntivo obliga a que se parametren por un tema de ejercicio de derecho de defensa eficaz la imputación que se le formula en contra de mi patrocinado. El 3 de marzo del presente año, esta defensa se apersona como defensa del señor Lucio Pompeyo Salirrosas y hace un análisis completo de la formalización y de, evidentemente, la imputación presuntamente formulada que advierte defectos para esta defensa. Con fecha 12 de marzo se le pide precisar imputación. Con fecha 19 de marzo se le vuelve a pedir precisar imputación. Bajo esos términos, ese conector disyuntivo, por un tema de derecho de defensa, que es un derecho constitucional, artículo 2, numeral 23 de la Constitución. El 24 de marzo se le vuelve a reiterar. No encontrábamos respuesta. Pero no es hasta el 7 de abril, señor magistrado, juez de garantías constitucionales, que la Fiscalía saca una disposición en la que reafirma, en la que sostiene, ratifica su primera disposición. Y nos dicen: no al lugar a su pedido, señor. No al lugar a su pedido de defensa, porque para la Fiscalía aplica esta afectación al derecho, ¿no? O este defecto de imputación en un tema de nivel de sospecha. Totalmente irrelevante cuando se habla de un derecho constitucional tan bien conocido por usted, juez de garantías. Luego de esto, ante esta disposición, el 8 de abril volvemos a reiterar, bajo los mismos cánones, que se nos precise imputación, porque hay un conector disyuntivo
que obliga a la Fiscalía. No tiene nada que ver el estadio procesal, ni los niveles de sospecha. Esos son para cánones de investigación, de acopio de elementos. Pero tienen que acopiar elementos a través de una imputación concreta, correcta, necesaria, constitucional. Por eso es que yo le digo a la Fiscalía, tienes que decirme, señora fiscal adjunta suprema, si es donativo, si es promesa, si es cualquier otra ventaja o si es beneficio. Son totalmente 4 acepciones totalmente distintas. Y evidentemente para cada una de estas existe una defensa distinta. Ok, aceptar o recibir. Ok, pero ¿qué acepta o recibe? ¿Donativo? ¿O acepta o recibe promesa? ¿O acepta o recibe cualquier otra ventaja? ¿O acepta o recibe algún beneficio? Luego, ¿con qué fin lo acepta supuestamente? ¿Con influir o con decidir? Son dos contextos distintos. O influyes o decides. No los dos, no se puede dejar en el aire esto. Y ahora, lo que influyes o decides a través de un donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, lo haces sobre un asunto de tu conocimiento o de tu competencia. Una cosa es ser competente y otra cosa es tener conocimiento de algo. Entonces, bajo esos cánones, en donde evidentemente ante ambos contextos no especificados, yo no sé qué defensa se puede ejercer si estamos en una nebulosa de imputación. Cuando ya estamos en una etapa judicializada de la investigación sobre el hecho número 1. Por eso es que esta defensa lo que le pide es que especifique la imputación formulada, y no solamente en verbos rectores, sino en un marco temporal que también lo vamos a desarrollar. Pero sobre imputación necesaria y derecho de defensa, usted lo sabe mejor que nosotros, juez de garantías constitucionales. La imputación necesaria y concreta, señor magistrado, no es más que la respuesta a preguntas aristotélicas básicas del cómo, del cuándo y del dónde presuntamente habría sucedido, acaecido, el hecho que se le pretende atribuir a un ser humano. Ya la Corte Suprema de Justicia, en la apelación 248-2023, en el fundamento cuarto ha señalado que los derechos que se encuentran protegidos por la tutela son los derechos contemplados en el artículo 71, y dentro de estos están el conocimiento de los cargos incriminados, señor magistrado juez de garantías. Pero no solamente esto, hay una jurisprudencia vinculante, que es el recurso de nulidad 956-2011 de Ucayali, que también se le remitió por escrito a la Fiscalía para que precise imputación, que dice, no es suficiente la simple enunciación de supuestos de hechos contenidos en la norma penal. Estos deben tener su correlato fáctico concreto, debidamente diferenciado y limitado respecto a cada uno de los encausados, señor magistrado. De igual forma, la Sala Penal Permanente, a través del cuaderno de extradición activa 11-2015 del caso Belaún del Ocio, ha señalado en el fundamento 2.3 que al momento de imputar un hecho delictivo a cualquier ciudadano, se tiene que establecer el inicio y la culminación del evento delictivo que se atribuye. No es invento esta defensa, también se lo hemos remitido a Fiscalía. Por último, o mejor dicho, siguiendo la locución, artículo 9 de la norma adjetiva penal, derecho de defensa. Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a conocer detalladamente la imputación formulada en su contra, no genérica, detalladamente. Pero la Convención Americana de Derechos Humanos también lo señala. Y dice, toda persona inculpada de delito tiene derecho a una comunicación previa y detallada de la imputación que se le formula. El acuerdo plenario 2-2012, que habla de audiencia de tutela e imputación suficiente, señala en el fundamento 10 que se tiene que tener una comunicación detallada, no genérica, detallada, de la imputación formulada en contra de una persona. Tal dato, dice la Suprema,
es indispensable para que pueda ejercerse una defensa efectiva, la cual no puede quedar rezagada a una etapa intermedia o a una etapa principal de enjuiciamiento, porque la defensa, dice la Suprema, se ejerce desde el primer momento de la imputación. Entonces, yo no puedo avalar, no puede ser de recibo que la Fiscalía me diga, no, yo no te especifico esos verbos rectores porque estoy en etapa de formalización. Ya la Suprema ha dicho que eso no vale. Ya la Suprema ha dicho que eso es inconstitucional. Acuerdo plenario 2-2012. Por si fuera poco, señor magistrado, también la Suprema, en el acuerdo plenario 4-2010, audiencia de tutela, el asunto de debate, señala en su fundamento 8, las garantías procesales genéricas son aquellas normas generales que guían el desenvolvimiento de la actividad procesal. En ocasiones sirven para reforzar el contenido de las garantías específicas. Su valor se acrecienta cuando se amparan en ellas garantías concretas que por la circunstancia que fuere no quedaron incluidas de modo expreso en la Constitución. Y estas son debido proceso, derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Y en su fundamento 18 señala, por lo demás, porque acá también se cuestiona una formalización, dice, por lo demás, debe quedar claro que la disposición en cuestión, la de formalización, es una actuación unilateral del Ministerio Público y no puede ser impugnada ni dejada sin efecto por el juez de investigación preparatoria, pero cumple una función esencialmente garantista. Informa al imputado de manera específica y clara, no genérica, específica y clara, fundamento 18, acerca de los hechos atribuidos y la calificación jurídica. Esto es, el contenido de la imputación jurídico-penal que se dirige en su contra. Corte Interamericana de Derechos Humanos, señor magistrado, caso Castillo Petrucci y otros versus Perú. Si no se comunica los cargos al inculpado y se impide la defensa, se vulnera el derecho a la defensa. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Barreto Leiva versus Venezuela. El Estado debe garantizar el derecho a la defensa del acusado desde que se señala como autor o partícipe de un delito, desde el inicio hasta el final del proceso, señor magistrado. La Corte Suprema de Justicia, señor magistrado, señala y exige también, vamos a hablar de niveles de sospecha. Sentencia plenaria casatoria 1/2017. Para formalizar una investigación preparatoria, se tiene que tener una sospecha suficiente. Pero es que esto habla de indicios reveladores, de existencia de un delito, de la acción no prescrita y demás. Pero eso no puede ser materia de recibo para generar una nebulosa genérica de imputación, generando indefensión, generando afectación a un debido proceso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través del caso Galindo Cárdenas y otros versus Perú, también dice impedir que la persona ejerza su derecho de defensa implica afectación de derechos. Concretamente, fundamento 202. La sentencia del Tribunal Constitucional, caso John MacArthur y otros, señala en su fundamento jurídico 13, señor magistrado, sobre imputación, que esta es una exigencia ineludible, dice, que ha de ser cierta, no implícita. Yo no puedo suponer, yo no puedo conjeturar que eso es, porque este es un sistema mixto, oral y escrito, y por escrito también tiene que estar sustentado, sino preciso, claro y expreso, dice el tribunal, con una descripción suficientemente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan. Señor magistrado, vuelvo y repito, pongo en conocimiento de su Judicatura Suprema, cuando nos responden a través de la disposición número 19, nuestro pedido de precisión de imputación confunden y dicen no al lugar porque estamos en etapa preparatoria. Lo que tú me estás pidiendo es para después. Y ya dijo la Suprema, en el acuerdo plenario que se le acaba de decir o señalar, señor magistrado, que eso no puede ser de recibo. No es por etapas del proceso. La imputación concreta es una sola. Yo tengo derecho a defender a mi patrocinado y tengo derecho a que él conozca de manera detallada los cargos que se imputan, no de manera genérica. Y sobre el tipo penal de cohecho, señor magistrado, porque abarcan una nebulosa temporal para esta defensa extraña de aproximadamente un año. Junio 2020, diciembre 2021.
18 meses de marco temporal, señor magistrado, para la imputación. Mire, tremenda afectación de derecho a la defensa. ¿Y por qué? Fidel Rojas ya lo dice en el manual operativo de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos. Los delitos de cohecho no son delitos perdurables en el tiempo, señor magistrado, ni delitos que puedan tener naturaleza de continuos. Son delitos instantáneos. ¿Cómo entonces Fiscalía pretende decirme que el marco temporal de la imputación reviste desde junio 2020 hasta diciembre de 2021? ¿Cuál es el marco constitucional para ese marco temporal? Y sobre la tutela de derechos, señor magistrado, que ya hemos hablado, dice que su finalidad es la protección, resguardo y consiguiente efectividad de los derechos del imputado reconocidos en la Constitución, el derecho a la defensa, el derecho a no ser sometido a situaciones contrarias a la ley. Y esto es una situación contraria a la ley manifiesta, señor magistrado. Esta institución procesal penal es uno de los tantos mecanismos principales para realizar un control de legalidad de la función del fiscal, señor magistrado. Fundamento 13. Y es por ello, señor magistrado, que ante la omisión advertida por esta defensa para la imputación de la Fiscalía, señor magistrado, solicito al amparo del artículo 2, numeral 23 de la Constitución, al amparo del artículo 139, numeral 4 de la Constitución, al amparo del artículo 9, título preliminar de la norma adjetiva penal, que todo ello abarca el derecho de defensa, solicite, declare fundada la tutela solicitada y como consecuencia solicite a la Fiscalía o exhorte a la Fiscalía a subsanar la omisión incurrida, porque como se decía en la antigüedad, señor magistrado, fiat justitia ruat caelum, hágase justicia aunque el cielo se caiga. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Tiene uso de la palabra, doctor Ugarte, por el mismo tiempo. Gracias, doctor. Señor magistrado, nosotros vamos a solicitar de inicio que la tutela de derechos recurrida por el señor Lucio Sali Rosas Guerrero sea declarada infundada, porque nuestro criterio, señor magistrado, no tiene sustento normativo. En primer lugar, debemos de precisar que, como dijo también el abogado, se recurrió con esos mismos argumentos a la Fiscalía, solicitando que se precise ciertos hechos de la formalización contra la persona de Lucio Sali Rosas Guerrero. Se le ha dado la respuesta, señor magistrado, a través de la resolución, de la disposición número 19, y se ha hecho pues un esfuerzo para que esa disposición sea absolutamente clara y didáctica respecto de lo que solicitaba el abogado. De inicio debemos decir también, señor magistrado, para entender completamente los hechos, que esta investigación comprende a muchas personas, ¿no? Entre ellas la fiscal superior Elizabeth Peralta Santur. Los hechos que se imputan, porque están vinculados con el señor Sali Rosas, debemos de precisar de todas maneras que a la señora fiscal superior Elizabeth Peralta Santur se le imputa, señor magistrado, la comisión de delitos por el hecho 1, porque son 3, solamente respecto al hecho 1, donde es el señor Sali Rosas, haber ofrecido influencias reales respecto del fiscal Lucio Sali Rosas Guerrero, que justamente ahora es el recurrente, ante la persona de Augusto Javier Miuley, cuando luego de hacerle conocimiento de la existencia de una carpeta fiscal 66-2018, denominada Los Topos del Frío, le ofreció una ventaja económica por su intercesión a fin de legalmente ser favorecido. Habiendo requerido la fiscal superior Elizabeth Peralta Santur y el señor Andrés Avelino Hurtado Grados, se le pague, es decir, el señor Javier Miuley les pague la cantidad de $1 millón, ¿no es cierto?, ventaja dineraria que fue entregada por intermedio de la familia Suchoneira, en efectivo, de modo tal que la primera entrega, señor magistrado, fue realizada por el señor Martín Suchoneira, quien viene a ser hermano de Iván Suchoneira, quien además, por indicación de Iván Suchoneira, acudió a recoger este dinero en la casa de Augusto Javier Miuley. A quien se lo entregó fue el otro hermano, llamado Diego Miuley. En una bolsa, ¿no es cierto?, estaban los $500,000,
y le fue entregado al señor, a la persona de Eduardo Romero Santana, que es el trabajador de la persona de Andrés Duvalín Hurtado Grados. Entonces es necesario precisar, señor magistrado, este hecho, y además que se imputa a la doctora Elizabeth Peralta Santur, que en su condición de fiscal superior de la Tercera Fiscalía Superior Nacional de Lavado de Activos y Extinción de Dominio, posteriormente, señor magistrado, y esto es importante, posteriormente haber entregado y o prometido donativo, ventaja o beneficio entre junio del año 2020 y diciembre del año 2021 a Lucio Pompeyo Salirosas Guerrero, que es el fiscal provincial de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, que se encontraba a cargo de la investigación 66-2018, que comprendía al señor Augusto Javier Muley en la investigación de los topos de frío, con la finalidad, y eso también es importante, señor magistrado, que se favorezca a la empresa minera Las Lomas, que se proceda a la devolución de las barras de oro incautadas en el almacén de Talma en febrero del año 2020. Esa es la inicial imputación. En mérito a la investigación, señor magistrado, se dictó la disposición 16-2025, ¿no? Que justamente es la que se cuestiona ahora por el abogado de la defensa del señor Salí Rosas. Esta disposición, señor magistrado, ha sido dictada el 18 de febrero del 2025. Quiere decir que hace 3 meses el señor Salí Rosas, solo hace 3 meses, señor magistrado, viene siendo investigado. Eso debemos entenderlo desde ya. ¿Qué se dijo en esa disposición, señor juez supremo? Se dijo como hecho imputado a la persona de Lucio Pompeyo Salí Rosas Guerrero, de que, por supuesto, en mérito a la autorización que hace la Fiscalía de la Nación, se emite la disposición de formalización de investigación preparatoria y se imputa a Lucio Pompeyo Salí Rosas Guerrero en su condición de fiscal provincial de la Cuarta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, quien se encontraba, señor magistrado, a cargo de la investigación 66-2017, denominada Los Topos del Frío, haber aceptado o recibido entre junio del año 2020 y diciembre del año 2021 de parte de Luz Elizabeth Peralta Santur promesa, ventaja o beneficio con la finalidad de influir y que favorezca a la empresa minera Las Lomas Doradas, SAC, respecto a la devolución de 5 barras de oro incautadas en el almacén de Talma en febrero del año 2019. Esa es la imputación que se le hace concretamente al señor Pompeyo Salí Rosas Guerrero, señor magistrado. A las observaciones que ha hecho el abogado debemos de precisar lo siguiente. La imputación, señor magistrado, se hace a Pompeyo Salí Rosas Guerrero en su calidad de fiscal, excepto de la Cuarta Fiscalía. En primer lugar, eso. Empezaremos por ahí. En su calidad de fiscal de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada. Esta persona, señor magistrado, entonces no se nos puede decir que no hay una imputación concreta. El señor Salí Rosas Guerrero estaba a cargo de la investigación 66-2018. En esa investigación, este fiscal, Pompeyo Salí Rosas, había incautado barras de oro, señor magistrado, ¿no? A la persona, o a la empresa más bien, a la empresa minera Las Lomas Doradas, SAC, cuyo gerente es el señor Augusto Javier Muley. Sufrió esa incautación de 5 barras de oro, como dijimos, en febrero del año 2020, y que el 19 de febrero del año 2022 le fueron devueltos de manera irregular por la persona de Salí Rosas Guerrero. Entonces, señor magistrado, tenemos bien delimitado en qué condición es que el señor Salí Rosas Guerrero comete el delito de cohecho, o habría cometido más bien el delito de cohecho que ahora la Fiscalía le imputa. Entonces, señor magistrado, la Fiscalía ha precisado en esa imputación, efectivamente, que el señor o ha aceptado, ¿no es cierto, señor magistrado, o ha recibido? Y está claramente definido ahí. Lo mismo respecto del, digamos, si ha recibido un donativo, una ventaja o un beneficio. También lo dice, señor magistrado, entendiendo que estamos en una etapa de formalización de una investigación preparatoria, donde solo tenemos 3 meses investigando al señor Salí Rosas, señor juez supremo, y además el objeto de la investigación preparatoria, señor magistrado, entre otros, es para acopiar los elementos de condición, etcétera, y además para conocer las circunstancias móviles de la comisión del delito, señor magistrado. Entonces, en este estadio de la investigación, señor magistrado, a solo 3 meses de estar investigando al señor magistrado, la imputación que hace la Fiscalía es de que hubiera aceptado o hubiera recibido. Efectivamente es así. Igualmente de
de la recepción de los donativos, beneficios o ventajas está en ese sentido. Pero todo ello parte, pues, señor magistrado, de que no estamos nosotros en una acusación, estamos solamente en una investigación preparatoria, de modo que el Código Procesal Penal sí permite, señor magistrado, esa flexibilización y que concluida la investigación, por supuesto, señor magistrado, la Fiscalía va a ir delimitando efectivamente si recibió, ahí sí vamos a delimitar, ¿no es cierto? Pero en ese momento y en ese estadio, señor magistrado, mal se podría exigir a la Fiscalía hacer estas precisiones. Igualmente, respecto al marco temporal, señor magistrado, ha dicho el abogado que 18 meses de marco temporal digamos, totalmente afecta al derecho de defensa del señor Sally Rosas. Y lo que dijo además el abogado es que, ¿cómo es posible si el delito de cohecho es un delito instantáneo? No es posible que se tenga 18 meses para señalar que ese delito se cometió en ese espacio temporal de 18 meses. Creo que el abogado confunde, señor magistrado. La Fiscalía no ha dicho que el señor Pompilio Sally Rosas, desde junio del año 2020, estuviera cometiendo delitos de cohecho de manera continua, permanente, hasta el año 2021. Eso no es lo que ha dicho la Fiscalía. Lo que ha dicho la Fiscalía es que en ese periodo de 18 meses, en ese tiempo, en cualquier inicio, al final, en cualquier momento de eso, señor magistrado, tiene que haberse puesto de acuerdo, ¿no es cierto?, con la señora Peralta Santur para fines de esta devolución del oro. Recuérdese, señor magistrado, y usted lo sabe más que nosotros, que el delito de cohecho es un delito de clandestinidad. No se comete, pues, a la vista y paciencia de todos los ciudadanos, señor magistrado. Se comete en circunstancias secretas, en circunstancias ocultas, y cuidando mucho de que nadie más se entere, de que nadie más lo vea, señor magistrado. Entonces, estos acuerdos que tiene que haber habido, estas comunicaciones que tiene que haber habido, por supuesto, señor magistrado, se ha hecho, pues, absolutamente en secreto, donde nadie más tenga acceso a esa información. Eso es lo que estamos diciendo, que en estos 18 meses ha tenido que producirse esos acuerdos, ya sea de manera directa, física, a través de teléfono, mensajes, no lo sabemos, señor magistrado. Este es un delito clandestino. No podemos saber exactamente, pero los indicios nos llevarán, señor magistrado, a conocer más o menos cómo habría sido posible. Y justamente porque el delito de cohecho es clandestino, señor magistrado, es que se permite, pues, el uso, ¿es cierto?, de la prueba indiciaria. Justamente por ello, señor magistrado, porque no vamos a tener un video, no vamos a tener testigos de lo que seguramente iba a pasar. Entonces, confunde el abogado que los 18 meses no hemos dicho que de manera continua, permanente, ha estado cohechando el señor Sally Rosas. Hemos dicho que en ese espacio de tiempo seguramente anude sus acuerdos con la señora Peralta Santur, a efectos de que pueda, de manera indebida e irregular, devolver este oro incautado, señor magistrado. Es bueno aclarar también que la confirmatoria de incautación, señor magistrado, claramente, y que duda cabe, lo ha hecho el órgano jurisdiccional. Que no obstante la confirmatoria ya ha sido dispuesta por el órgano jurisdiccional, señor magistrado, cuando se devolvió el oro ni siquiera se dio cuenta, ¿no? Y se entregó en un día sábado, solamente se habilitó ese día que no se trabaja, es un día de descanso, señor magistrado, para la entrega del oro. Entonces, respecto de aquello que el abogado dice que es genérico y que le impide hacer la defensa, señor magistrado, la Fiscalía contesta de esa manera, porque estamos solamente en una investigación preparatoria. Sus exigencias, señor magistrado, claramente serán, pues, cuando se emite una sentencia en esas condiciones, o cuando se emite una acusación en esas condiciones. Voy a pedir, señor magistrado, que el abogado, pues, no haga gestos de risa de lo que la Fiscalía está interviniendo. Creo que es una falta de respeto absoluto al Ministerio Público y a la persona que está exponiendo. A través de su judicatura voy a pedir que se le exhorte al abogado a guardar la compostura que se requiere para una audiencia de este tipo. Luego, debemos de precisar también, señor magistrado, que como quiera que esta es una investigación que corresponde a un proceso especial, ¿no es cierto? Entonces requiere que el fiscal, luego de haber transitado por la investigación preliminar, remita a la Fiscalía de la Nación, en mérito al artículo 454.1 del Código Procesal Penal, para que la Fiscalía de la Nación autorice el ejercicio de la acción penal. En este caso, exactamente, ha pasado ello, señor magistrado, ¿no? Se
se ha solicitado la autorización a la Fiscalía de la Nación y la Fiscalía de la Nación efectivamente nos ha autorizado el ejercicio de la acción penal para el señor Sally Rosas Guerrero. Con esto queremos decir, señor magistrado, que estos hechos que ahora se imputan al señor Sally Rosas ha tenido un filtro a través de la Fiscalía de la Nación. Y cuando la Fiscalía de la Nación autoriza este ejercicio de acción penal, no debe entenderse, señor magistrado, como un simple cumplimiento del artículo 454.1, ¿no? Así ya lo dice, señor magistrado, la apelación 29-2022 de la Corte Suprema de la Sala Penal Permanente. En su fundamento 8.4 dice, señor magistrado, que esta autorización es de suma importante. Y lo voy a precisar de esta manera, ¿no? Dice, ¿cuál es la razón de que se emitiera un informe con la Fiscalía de la Nación, autorizara el ejercicio de la acción penal en procesos especiales como este? Dice, ¿no? La razón de la norma procesal citada establece que cuando se va a investigar a jueces o fiscales, se requiere la autorización del fiscal de la Nación. Así pues, hay que entender, esto es importante, que la idea es que haya un filtro de la máxima autoridad del Ministerio Público, que evalúe, señor magistrado, si existen suficientes y razonables elementos de referencia y condición para dar inicio a una investigación contra un juez o un fiscal. Y que se quiere evitar, dice el señor magistrado, que existen maniobras, manipulaciones o de mala fe que originen denuncias espurias con el propósito de evitar a esas autoridades jurisdiccionales, ¿no? O causarles daño de cualquier tipo de propósito de edad. Condiciones que se originan como consecuencia de la actividad que realizan. En consecuencia, y eso es relevante, señor magistrado, se trata de un control de idoneidad y razonabilidad del procesamiento a jueces y fiscales. Con ello queremos decir, señor magistrado, que cuando la fiscal de la Nación autoriza el ejercicio de la acción penal contra el señor Sally Rosas, lo que hace es ello, señor magistrado, hace un control de idoneidad y razonabilidad, ¿no es cierto?, para que se formalice la investigación preparatoria contra el señor Sally Rosas. De modo que estas aparentes imprecisiones, según el abogado, señor magistrado, en primer lugar tienen un marco normativo. Estamos en investigación preparatoria y estamos justamente abocados al objeto de lo que es la investigación preparatoria, conociendo las circunstancias. El abogado quiere que le digamos cuándo, cómo y dónde se hubiera producido ese tema del cohecho. Nos vamos otra vez, señor magistrado, que el delito es un delito clandestino, ¿no es cierto? Y si el artículo 321 dice cuál es el objeto de la investigación preparatoria, y entre otras dice conocer las circunstancias del delito, cómo se hubiera realizado el delito, justamente pues vamos a conocer esas circunstancias en esta etapa, señor magistrado. Entonces, exigir lo que ahora viene a postular el abogado, señor magistrado, solamente sería un estadio posterior cuando esta fiscalía ya hubiera emitido una acusación o eventualmente el Poder Judicial hubiera emitido una sentencia. Por esas consideraciones, señor juez supremo, la fiscalía reitera que se declara infundada la tutela de derechos planteada por la defensa del señor Sally Rosas Guerrero. Gracias, doctor. La fiscalía concluye. Gracias, doctora. Tiene la palabra doctor Vizcarra por 7 minutos para su réplica. Muchísimas gracias, señor magistrado. Usted no ha escuchado algo adicional a lo que la defensa ya le había adelantado, que la fiscalía señala que como están en nivel de sospecha reveladora, no puede imputar. Creo que confunde conceptos con mucho respeto. Una cosa es elementos de convicción, otra cosa es imputación, otra cosa son fines de la investigación, otra cosa es imputación necesaria. Temas de concepto de derecho penal básico, ¿no? Derecho penal parte general. Ahora, también señala algo que me extraña, porque estamos en etapa de investigación. Dice, no, como es delito clandestino en el caso del señor Lucio Pompeyo, cito las palabras de la fiscal suprema adjunta, no van a tener videos de lo que ha pasado. Da por hecho una circunstancia que está en investigación, resquebrajando y contraviniendo el derecho a la objetividad, porque un fiscal tiene que ser objetivo al momento de investigar, no tiene que adelantar opinión. Entonces, lo que esta defensa puede pensar es que ya la Fiscalía Suprema ya lo considera culpable a mi patrocinada, al solo dicho de la Fiscalía Suprema, de la fiscal adjunta. Ahora, respecto al marco temporal, ella dice, o la Fiscalía Suprema dice con mucho respeto, que esta defensa dice que del No, 2020... no hay que personalizar, doctor. Sí, no se preocupe. Las dispensas del caso, señor magistrado, las dispensas del caso. La Fiscalía, la defensa, la Fiscalía, Sí, esas sí, son las sí, instituciones que sí. participan. Señor magistrado, me dispenso.
Pero respecto a la temporalidad, no es que esta defensa haya dicho que ha estado cometiendo delitos, creo que no he escuchado bien la locución, la fiscalía. Lo que la fiscalía ha dicho, digo, lo que esta defensa ha dicho, primer punto es que el marco temporal no puede ser de 18 meses. Y la misma fiscalía acaba de corroborar y acaba de señalarle a usted, es que en esos 18 meses puede haber pasado el delito. Pues eso no puede ser, no puede hablar de un puede. Tiene que generar una imputación específica, concreta, y sobre ese marco de imputación generar la investigación. No puede tener una imputación abierta. Y usted lo ha escuchado cuando nos ha vuelto a relatar los hechos, porque no ha imputado nada, nos ha vuelto a relatar y ha dicho, es aceptar o recibir. Eso no lo discute la defensa. Incluso la defensa se lo ha dicho usted. La fiscalía ha dicho que es aceptar o recibir, pero respecto a los demás verbos rectores, que tienen un conector disyuntivo, disculpe, no ha especificado cuál es. No ha especificado cuál es. Ahora, respecto a que lo que yo exijo, lo que esta defensa exige de imputación en un marco de preparatoria no se puede hacer, vuelvo a repetir lo que dije en mi primera locución. Acuerdo plenario 2-2012, ¿no? Asunto, audiencia de tutela, imputación suficiente. Fundamento número 10, dice, son presupuestos básicos del ejercicio del derecho a la defensa la comunicación detallada de la imputación que se formula. Y dice, tal dato es indispensable para que pueda ejercer una defensa efectiva. Y justo dice que la Suprema misma dice que no se puede hacer lo que dice la Fiscalía. Dice, la cual no puede quedar rezagada a la etapa intermedia o a la etapa principal de enjuiciamiento. La defensa se ejerce desde el primer momento de imputación. Y es que creo que confunden conceptos básicos de derecho penal, parte general, de derecho procesal. Fines de la investigación es una cosa. Imputación necesaria es otra cosa. Elementos de convicción es una cosa. Imputación necesaria es otra cosa. Y no lo dice esta defensa. Lo dice la ley, artículo 9, título preliminar de la norma adjetiva penal. Lo dice la jurisprudencia, acuerdos plenarios 2-2012, el 4 también, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo dice la Convención Americana, que según una pirámide kelseniana, todo lo que son acuerdos y convenciones están arriba con la Constitución. Entonces, no lo digo yo, no lo dice esta defensa, lo exige la norma, la jurisprudencia, nacional e internacional. Y usted, como juez de garantías, tiene que ser defensor de una Constitución. Y es que, volvemos y repetimos, el delito de cohecho, señor magistrado, tiene muchos verbos rectores que yo sí necesito para hacer una buena defensa, que se especifique. No es lo mismo promesa, cualquier otra ventaja, beneficio, donativo, no es lo mismo. No son sinónimos, son contextos distintos. Y yo no sé qué es lo que ha aceptado o recibido presuntamente mi patrocinado. Si fue un donativo, si fue una promesa, si fue cualquier otra ventaja, si fue un beneficio. Quiero que me lo especifique porque así dice la ley y la jurisprudencia. Yo no sé si eso presuntamente que aceptó o recibió lo hizo con el fin de influir o decidir. Tiene que estar por escrito. Estamos en un sistema mixto. Quiero saber si supuestamente fue tema de conocimiento o de competencia. Yo necesito saber para ejercer de manera correcta y eficiente su derecho. Y eso está parametrado. No puede decir la Fiscalía Suprema, que porque está en preparatoria no va a formular una correcta imputación. Mire esa respuesta, que contraviene un acuerdo plenario incluso. Es por ello, señor magistrado, que esta defensa se reafirme en su postura. Y al amparo del artículo 2, numeral 23, 139, numeral 4 de la Constitución, aunado al artículo 9, título preliminar de la norma adjetiva penal, solicita de manera respetuosa, se declare fundada la tutela de derechos y se exhorte a la Fiscalía Suprema a subsanar la omisión incurrida. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Entiendo que su cuestionamiento es el verbo rector, aceptar o recibir. Ahí no está el cuestionamiento. El cuestionamiento está en si se trata de un donativo, una ventaja o cualquier otra
una promesa, un donativo, cualquier otra ventaja, beneficio, si sea esto con influir o decidir, si sea esto con Ahí está su discusión, ¿verdad? y aparte en el marco temporal, que no es un delito instantáneo, no es un delito. Ya eso me quedó claro. Doctor Ugarte tiene también 7 minutos. Sí, vamos a ver, señor magistrado, en tanto ha sido reiterativo el argumento del fiscal, perdón, del abogado. Entonces, solamente precisar, señor magistrado, que el Código Procesal Penal sí permite que podemos hacer alternativamente podremos imputar, digamos, aceptación o también el recibir. Eso está en la norma, señor magistrado, así es que nosotros, digamos, sí hemos dicho que por un lado puede haber aceptado, señor magistrado, o pudo haber recibido. Igualmente, señor magistrado, en los medios corruptores, ¿no? Puede haber sido un donativo, una promesa, beneficio, ventaja. Y vamos a simplemente cerrar este tema, señor magistrado, precisando que estamos al inicio, con el señor Sally Rosas estamos a 3 meses de investigación, señor magistrado. En febrero se ha dictado la formalización de investigación preparatoria en contra del señor Sally Rosas. A hoy, señor magistrado, estamos 3 meses y algo más. Entonces, la investigación preparatoria para el señor Sally Rosas nos va a permitir delimitar todo lo que el abogado ahora mismo está solicitando. La Fiscalía ha concluido solicitando, reiterando más bien, señor magistrado, que se declare infundado la tutela de derechos que se necesita. Gracias, doctora. Ya terminó el debate, doctor Vizcarra. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa del señor Sally Rosas, quien solicita vía tutela de derechos, se declare fundada su tutela relacionada a lo que es materia de imputación y se precise por la Fiscalía la imputación, conforme a todos los argumentos que he señalado hoy día, la jurisprudencia, etc. Y los argumentos de la Fiscalía que solicita que se declare infundada la misma. Siendo las 11:10, se declara concluida la presente audiencia, no sin antes solicitar a la Fiscalía que por favor remita la carpeta fiscal vía correo completa, ¿no? Digital, la carpeta digital, ¿no? Bien, doctor. Y se va a expedir la resolución que será notificada a las casillas electrónicas. Muchas gracias, hasta luego. Muchísimas gracias, señor magistrado. Doctor.